Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar 19:00:00. Exacto, arranca La Máquina de Pensar. Por eso estábamos dejando pasar un poco la música con Gonzalo Gervás para arrancar en punto, como le gusta a Gonzalo Gervás en La Máquina de Pensar. Carolina Cuadro, la producción de este programa, amigos, que ella está ahí conversando con Iván Antunes para ver otras cosas, pero realmente aquí nosotros en La Máquina vamos a estar hoy conversando sobre teatro, vamos a tener la columna de Andrea Arismendi, Escrituras al Acecho, y también vamos a escuchar un fragmento de cuando pasa, en la sección, cuando pasa por la voz, de la poesía de Santiago Pereira, que nos llega gracias a un convenio con la Casa de los Escritores, a través de Juan de Marsilio, el poeta y periodista y gestor, que nos consigue audios para que los pasemos aquí por Radio Uruguay, por La Máquina de Pensar. Pero bueno, quieren las cosas, así que voy a darle en principio la bienvenida a Jacqueline Meneses. ¿Cómo andás, Jacqueline? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Tanto En- tiempo. Encantadísima de poder escucharlos, de poder estar de alguna forma presente. Jacqueline Meneses ya anduvo por La Máquina de Pensar junto con Karina Viasco para hablar de Mala, una obra que fue el año pasado y que vuelve, se repone en el Castillo Pitamiglio. Estuvo con nosotros Karina, ¿y quién más vino con Y nosotros? Karina, es Karina y Andrea Gandolfo. Ah, Andrea Gandolfo, exactamente, no me acordaba en este momento, una pequeña laguna. Pero bueno, Mala se repone en el Castillo Pitamiglio durante los tres viernes de octubre, el 9, el 16 y el 23 de octubre, a las 20 horas arranca de nuevo Mala. ¿Cómo es la reposición? ¿Cómo es, por qué volvieron? Y primero por una necesidad vital, la gente de teatro necesita estar, necesita comunicarse, necesita el contacto con el público. Vos sabés perfectamente que las obras no viven hasta que no vuelven a las tablas, Exacto, hasta que exacto. no podemos estar en ese contacto y en esa ida y vuelta, vibrando con la gente, comunicándonos. Es una felicidad enorme para nosotros volver. Ujú. Hay que decir que Jacqueline Meneses es no solo es la directora de Mala, sino que es la autora, la autora del texto, la dramaturga de Exacto. esta obra que en principio tiene un título, por eso yo lo comenté la otra vez, previo cuando conversé con vos y bueno, con Andrea y con Karina, y que obviamente eso fue previo a que yo la viera, tiene un título que llama mucho la atención, Mala. Sí, sí, yo lo pensé al principio, trayendo recuerdos familiares, trayendo la historia de mis ancestros, tratando de sanar heridas antiguas, y después de, bueno, qué increíble cómo las cosas van decantando, porque después de un año casi, me empiezan a cerrar los ciclos y empiezo a saber por qué se llama Mala, porque a veces las criaturas no sobrepasan, no superan. Claro, 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 claro. Y vos sabés que pude empezar incluso a recordar frases y cosas que lamentablemente a veces uno le dicen cuando es chiquita, y que tristemente a veces se siguen repitiendo y forman parte de ese abuso y de ese maltrato que sufrimos las mujeres. Ujú. Y las palabras tienen mucho sentido y quedan muy arraigadas, y lamentablemente nosotros no nos damos cuenta. Y bueno, sí, lamentablemente viene de ese lugar como triste, y yo quise en este texto volverlo dulce para sanar, Ujú. este para reivindicarme, para empoderarme a mí y a todas las mujeres. Ujú. este Hay que decir que la historia, la obra de Mala, son cuatro generaciones de mujeres. Digo porque cuando vos Exacto. mencionás de que también tiene de alguna forma que ver con lo que se llama las escrituras del yo, tiene que ver con Mm, tu historia personal, es una pero no es autoficción. solamente la historia personal, digamos, de Jacqueline Meneses, de alguna forma está en la fuente de esto, sino que las familias tienen eso que a partir de varias generaciones como que parece que van dando vueltas y aparece y desaparece en un momento y vuelven a aparecer determinados
traumas, por Sí, ejemplo. dice que las constelaciones familiares trabajan mucho ese tema. Ujú. Lo que no se resuelve en una generación vuelve y vuelve a la otra, hasta que llega una, de repente, generación que hace el quiebre y sana. También está teñido con un acontecimiento histórico muy importante, como es el accidente más grave que existió en el Uruguay, el accidente laboral más grave que existió en nuestro país, con la mayor cantidad de pérdida de seres humanos hasta el día de hoy, porque narra el accidente de la cantera de Suárez, Ujú. en el que fallecieron 15 personas, Sí, en la época de la dictadura. estamos hablando de una cantera, una explosión, el fallecimiento, la Exacto, muerte de 15 personas, 15 trabajadores, en plena dictadura, ¿no? exactamente. No me acuerdo el año, si fue el 77, por En el ahí, 77, en el sí. setenta y Nosotros siete. ahora, por eso mismo que te estaba contando de que los textos van decantando, van madurando, recién ahora nos hemos podido comunicar con con la alcaldesa de la localidad de Joaquín Suárez. Estamos planificando realizar una función, un homenaje a los familiares de las víctimas, y también con esa misma intención de sanar, con esa misma intención de recordar, de volver a pasar por el corazón, pero desde un lugar de sanación, sin ánimos de revancha, sin ánimos ni siquiera buscando explicaciones, sino buscando sanar. Ujú. Ahora, Este, cuando decís buscando sanar, también tiene que ver con, digamos, tratar de asumir historias que a veces están como enterradas o están exacto. solapadas o de alguna forma están como distorsionadas. En este caso, esta cantera, esta explosión, esta tragedia, que hay que decir que en plena dictadura, una de las cosas que ocurren en la obra, aquellos que vayan a ver la obra mala, Ujú. van a ver que no solamente estamos frente a un teatro, sino que hay proyecciones de los titulares de la época de los principales diarios Sí, y llama exacto. mucho la atención, ¿no? A mí Ujú. fue una de las cosas que más me impresionó de la obra, Sí, ver los titulares, ver cómo también había una especie como de sospecha, si se quiere. Se habla de aparecidos o desaparecidos. exactamente, sí. Sí, y estuvimos hablando con los referentes de la localidad de Suárez de la importancia de que los chiquilines en el liceo, de que las personas del pueblo puedan recordar cuál es su historia, para homenajearlos, para también para que la historia sea una historia viva que nos permita no volver a cometer los mismos errores. Ujú. Nos pareció muy importante y muy nos sentimos muy orgullosos de poder presentarnos a futuro frente a estas personas que son los verdaderos protagonistas. Ujú. Pero esto ocurrió entonces cerca de, digamos, de Joaquín Suárez, de la ciudad, En digamos, la en la localidad de localidad. Joaquín Suárez Suárez. Ujú. existía una cantera de explotación de granito, de piedra, porque claro, en el 77 se creía que que el ferrocarril era como que lo más avanzado para poder transportar materia prima, y en un afán de poder reactivar la economía, lo que intentaron fue explotar muchísimo más esta cantera, y bueno, lamentablemente con las consecuencias que Tremendo, sabemos. tremendo. Exacto. Y cómo te vincula, digamos, la cantera Joaquín Suárez, ese accidente tremendo, con Jacqueline Meneses? Y es mi pueblo natal. Ah, es tu pueblo natal, yo no sabía, Yo perdón, perdón. nací en Joaquín Suárez y tenía Ah, 7 años cuando ocurrió el accidente, mm, y cuando empecé a escribir la obra, la empecé a escribir desde el lugar de recordar a mi familia, recordar y sanar y empoderar a las mujeres, y de trabajar en ese ámbito, y un día me descubrí recordando la explosión, recordando la tierra temblar, recordando moverse el piso, y recordé el accidente. Después mm, de 40 años lo recordé, porque sorprendente. también lo había sepultado, lo había olvidado. Mm. Estaba en algún lugar de mi memoria, pero no lo evidenciaba, no lo sacaba a la luz. Es increíble porque Mm, cuando los que vayan a ver la obra de teatro y vean, por ejemplo, esos titulares que yo hago referencia, que mm, aparecen, digamos, como fondo en un momento de la obra, en unos momentos más
culminantes de la obra, van a ver eso que dice, por ejemplo, 14 muertos y un desaparecido. Y entonces no hay la connotación, esa palabra desaparecido que tiene para nosotros hoy, ¿no? Eso era bajo la No, dictadura. Ujú. exacto, pero ellos son considerados como segundas víctimas porque claro, no existían tal vez todas las precauciones que se toman ahora en cuanto a salud laboral, en cuanto a los derechos del trabajador, en cuanto a prevención de accidentes. Estaban desvalidos, estaban en ese momento tal vez lo que se pensó fue en, bueno, vamos a producir más, vamos a avanzar, hay que reactivar la economía, pero no se pensó en las probables víctimas, que eran estas personas que no estaban preparadas para ese desafío. Claro, 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 claro. Y aparte, digamos, con todo lo que en plena dictadura, lo que llevaba también de rodear todo con un halo de misterio, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, 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 exactamente, porque ahí quedó una herida muy grande en ese pueblo, en esas personas, y yo pienso que tiene que haber una reivindicación moral, tiene que haber, si bien después se hizo un memorial y que existe en la ciudad de Joaquín Suárez, un recordatorio para las víctimas, me parece que hay que volver sobre esas cosas. Pasa con salvando las distancias, ¿no? Pasa con el Holocausto, pasa con las grandes guerras, que no, uno dice, bueno, no hay que regodearse, pero si lo olvidamos, podemos llevar a cometer el mismo error, podemos volver a caer en eso. Claro. Entonces, me parece que de construir parte de recordar también, la Ujú, deconstrucción de esos modelos o de esas conductas, parte de tenerlo muy presente. ujú, Gracias a Dios tenemos este proyecto de poder llevarlo al pueblo, de poder estar enmarcados dentro del ámbito de interés municipal y ujú. Ajá. cultural, poder acercarnos a los liceos, a los chiquilines del pueblo y bueno, en general, Sí. porque Y es de la zona historia. también, porque mirá que la zona, Claro, hay muchos pueblos, villas en la zona, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría desconoce toda esa historia, ¿no? sí, 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 bueno, Canelones, Ujú, Canelones tiene un teatro precioso, el Politeama, ujú. es Ah, es hermosísimo, espectacular. y bueno, la idea es, sí, y forma parte de la historia de nuestro país, es un hecho real y bueno, es como cualquier acontecimiento que pasó en nuestro país, merece ser recordado, merece ser valorado. Claro, 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 claro. Y aparte también hay que decir que se trata también de otra forma de hablar, si se quiere, del pasado reciente sin caer en las categorías de siempre, me parece, ¿no? Digamos, me parece que es otra mirada. Sí, absolutamente. Sí, sí, yo creo que es porque digo, acá las personas están, sabemos dónde están, sabemos lo que pasó, pero también son víctimas de una situación particular y una coyuntura histórica particular. Y bueno, y también son esos daños colaterales que hay que tratar de que no vuelvan a pasar nunca más, porque incluso en América Latina, viste que hay otra vez, hay brotes bueno, de gobiernos dictatoriales, hay que tener mucha memoria para poder valorar la democracia, Ujú, hay que ujú. tener mucha memoria. Bueno, en este caso estamos hablando de una obra de teatro que, reitero, tiene su eje en las mujeres, ¿no? Cuatro Exacto, generaciones de mujeres, familias con diferentes deseos, y que están interpretadas entre ellas por, bueno, Viviana Polié, Andrea Gandolfo, Agustina González, y bueno, después aparece Facundo Correa como un militar, ¿no? Y Karina sí. Viasco hace una especie de El hilo reportera. conductor, Es la exacto, el conducta. hilo conductor, la que nos lleva por todos esos espacios, Ujú. la que habita todos esos estados de la memoria. Claro, claro, claro. La que de alguna forma también va dando un hilo narrativo a esas, son como escenas también, podríamos decir que son escenas, Sí, situaciones familiares. sí, 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 sí. Es una dramaturgia desde el punto de vista analítico, es una dramaturgia rota. Ujú, Se van a encontrar con una dramaturgia rota que es forma parte de las últimas tendencias del teatro, ujú, y bueno, y tiene esa base de autoficción, ese trabajo de las estructuras del yo, de rememorar, bueno, de la confesión. ujú. Sergio Blanco habla mucho de eso, Sí,
de todas esas, ese análisis que él hace cada vez que escribe una obra, y trabaja mucho en eso, en ser carne viva, ¿no? En pasar por esos estados. Es una experiencia. Sí, es difícil, por ejemplo, por eso hay que ir a verla, porque es difícil Sí. explicar el Es dolor, muy... hay que mostrarlo, digamos, ¿no? Que Exacto, de eso se trata el teatro, sí, ¿no? sí, De sí, mostrar sí, el dolor sí, y de mostrar sí. esos silencios, ¿no? Esos aplastamientos que hay para precisamente, a veces para como reacciones para tratar de que no haya más dolor, pero Exacto, y para generándolo, ¿no? resurgir, tiene Claro. sus momentos también muy dulces, tiene Ujú. momentos Bueno, el muy género es divertidos. tragicomedia, pues aquí lo pongo como Exacto, tragicomedia, ¿no? exacto, Sí, 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 sí. exacto. Ujú. Bien, Pero yo estoy muy enamorada de la obra, estamos todos muy contentos, estamos perfecto, todas muy muy bien. felices de volver, y con muy buena acogida del público, Ujú. muy contentas con las respuestas hasta ahora, Sí, bueno, y cuando fui bueno, a yo seguir trabajando. hubo muchos aplausos, realmente la gente Sí, se notó que estaba sí, sí, emocionada. Hay que decir, sí, amigos, que esto va los viernes, 3 viernes de octubre, el próximo viernes 9 de octubre, el 16 y el 23 a las 20 horas, en el Castillo Pitamiglo, en el Teatro del Castillo Pitamiglo, que es muy lindo. Y aquellos es- que quieran hacer reserva previa, bueno, pueden llamar al 2710-1089 o bueno, se puede comprar también a través de, ¿no? ¿O no? No se puede comprar. no, la reserva se hace telefónica al Telefónico. castillo. Sí, Perfecto, es perfecto. presencial, con todas las medidas, por supuesto. Obvio, obvio, obvio. Aquí hay un Está WhatsApp también. precioso, el castillo está Está precioso. espectacular el Castillo Pitamilo. Bueno, muy bien. Jacqueline Meneses, bueno, no te puedo desear lo que se desea normalmente porque en teatro es mala suerte, pero Exacto. la obra se llama Mala, reitero, va a las 20 horas los viernes de octubre. Pueden llamar o mandar un WhatsApp al 095 133 544 y ahí pueden hacer la reserva previa porque obviamente con los protocolos de la pandemia del COVID hay menos localidades también, eso está Exacto. claro, ¿no? Como siempre, igual Ujú. les regalamos a tu audiencia 2 entradas que ustedes ven si las sortean, bueno, Ah, cómo es bueno, que hacen, pero perfecto. siempre tenemos, siempre los esperamos, y bueno, y estamos con mucho amor, abrazándonos a la distancia, y Exacto. esperando que todo esto pase. Muy bien, Este, Jacqueline Meneses acaba de dar 2 entradas aquí. El primero que llama a la máquina de pensar se la lleva para la obra Mala. Te mando un abrazo grande, che. Otro para ti, Chau, gracias chau. por estar siempre apoyándonos. Chau, chau. Un abrazo. Llegan acorraladas por Andrea Arismendi, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Anda bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Tanto Bien. tiempo. Bien, la verdad, bien, bien, bien. Muy bien, Andrea lindo día Arismendi hoy. estuvo con Sí, nosotros, hay que decir, en la última charla que dimos en el Mercado de la Abundancia sobre Idea Vilariño y Clarice Lispector. Eso ya fue subido a la máquina de pensar, a la web, lo digo para aquellos que se perdieron esa charla que fue interesantísima. Y también lo subimos al canal de YouTube, está filmado, de la máquina de pensar. Ahí pueden conocer a Andrea Arismendi y ver cómo ella habló de Idea Vilariño. Y bueno, a Marianela González también estuvo muy, pero muy bueno. El próximo va a ser sobre Mario Benedetti y Ray Bradbury el próximo martes 20 de octubre en el Mercado de la Abundancia. Hecha muy todas bien. las presentaciones, Está arrancamos. perfecto. No sabía que me habían filmado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero qué cosa. Los Me derechos de vengo a enterar. imagen de Andrea Claro. Arismendi, ¿dónde están? Bueno, hoy trajimos una historia bastante singular, como corresponde, una historia de brujería, de licantropía, donde aparece el sincretismo religioso, bueno, que junta la tradición y la leyenda, fundiéndose con una nueva ideología dominante que es el cristianismo. Así que van a aparecer en esta historia hogueras, aparecen aquellos históricos procesos per viam inquisitionis, que eran los procesos de la investigación, de las investigaciones que hacía la Inquisición, y bueno, aparecen pruebas con agua, con fuego. ¿Las pruebas con agua en qué consistían? Por ejemplo, tirar al acusado a las aguas de un mar o de un río, Uh-huh. y bueno, si se hundía el tronco al que estaba atado, era inocente, muchas veces se ahogaban, ¿no? Y si no se hundían, bueno, eran quemados.
o ejecutados con otros medios de tortura, ¿no? Ujú. Lo más probable era que no se hundieran, ¿no? Claro. Muchas veces se los ataba a los troncos. Ujú. Claro, el tronco no se hunde, la madera es muy difícil que se Sí, sí, hunda, sí. ¿no? O a veces si Entonces, se hunde era inocente, pero como estaba atado, no le se valía mucho la ahogaba. inocencia, Qué pero bueno, horror, había sí, muerto la verdad. inocentemente. Bueno, y el libro, quiero aclarar que es la editorial, se llama Nórdica Libros, y tiene ilustraciones de Sara Morante, Ujú. que es una dibujante nacida en 1976, es bastante joven, Ujú. es española, pero la historia fue escrita por Aino Kornkala, que nació en Finlandia en 1878 y murió en 1956 en Finlandia también. Ujú. Y lo interesante es, la novela se llama La novia del lobo. Tiene un lenguaje muy característico de los libros, de los mitos, ¿no? Ujú. De los libros donde aparece, bueno, un lenguaje casi de epopeya, una cuestión Pero más perdón, pero asociada a no eso. está escrito tipo En verso, no, es no, que o ellos... cuento de hadas de estos de Hansel y Gretel tampoco. No, igual tiene un poco que ver, por la época. Ujú. Te digo por la época, por la tradición que ella sigue en la literatura. Ujú. Ella recuperó parte de la mitología estonia, se habla de, a Perdón, pero veces, ella no era, perdón que te interrumpa, pero no sí, es finlandesa claro, y Estonia es otra cosa, ¿no? sí, igual la mitología está conectada, porque se Ajá. habla de mitología fino-báltica, o a veces, para generalizar un poco más, fino-ugria, Mm, porque proceden de lenguas que no son indoeuropeas y cuya raíz, digamos, no se conoce, no se ujú, registra. mm, Y tienen puntos en común. De hecho, ella se dedicó a investigar la mitología y estuvo muy asociada con la cultura estona se ujú. dice, ¿verdad? Sí, con la Sí, mitología sí, estona, sí, sí. y participó de un grupo muy interesante, independentista, que eran neorrománticos, llamado No Oresti. Mm, Eran artistas jóvenes, fue un grupo fundado en 1904, y bueno, ellos a través del arte, era un arte comprometido con la revolución y con la independencia de Estonia, que finalmente se da durante el siglo XX, ¿no? En claro. 1918. Mirá vos. Pero bueno, pertenece a una larga tradición que venía del siglo anterior y aún de fines del siglo XVIII, que es la tradición de los románticos, que intentaron recuperar la mitología y darle a las leyendas, a los mitos, a la poesía popular, un estatus artístico que no lo tenía. De hecho, es uno de las declaraciones de Wordsworth y Coleridge en las Ujú, baladas líricas, que ujú. son de 1798, pero en Finlandia está el Kalevala de Elias Lönnrot, que es una epopeya de 1835, pero Claro. ellos bueno, las rimas y leyendas de Becker, ¿no? Claro, claro, claro. Este, O sea, la idea de ellos era un poco recuperar, pasar por encima de ese racionalismo que había aplacado todo, había sí, achatado ahí todo, está. y recuperar esa mirada mítica que existía en esos relatos que tiene la gente, bueno, o que se conservaron, y que de alguna forma ellos lo identificaban con la poesía también, ¿no? Claro, sí, y con un espíritu mucho más libre también, Ujú, ¿no? Porque el claro. romanticismo también representa eso, la búsqueda de cierta libertad, la crítica al materialismo Exacto. Al más, utilitarismo, ¿no? claro. Al pragmatismo y también, digamos, el buceo por las zonas oscuras del ser humano, digamos, que Claro, no todo es luminoso o ahí está, racionalmente, digamos, que se puede analizar, diseccionar y explicar todo, ¿no? claro. Y bueno, y ella sigue esa tradición. Igual su padre había sido un poeta, uno de los primeros que se animó a escribir poesía en finés, y sus hermanos también fueron escritores. Su hermano fue folclorista, investigó el folclore, la tradición finesa, y su hermana era novelista y era editora. Así que Ujú, es una familia de gente muy culta y muy relacionada con el ámbito literario. claro, claro, Tuve claro. la oportunidad de viajar también, fue esposa de un embajador
entonces logró conocer otros países y bueno, y ponerse en contacto con otros artistas. Y de alguna Pero, forma también le interesó Estonia, ¿no? Digamos, sí, por más que ellos específicamente, querían claro. recuperar, digamos, es buscar mitos fundacionales de cada país Sí. para darle, ¿no? También darle identidad. Bueno, fueron a Estonia, que estaba... Sí, sí, tal vez porque haya encontrado, yo la mitología la verdad que no la conozco tanto, sí sé que bueno, que hay mucho de animismo, hay muchos gigantes, están estos seres casi humanos, en este caso, en este libro, los lobos que son hombres o hombres que se convierten en lobos, o al revés, la inversión del proceso también. Pero creo que tiene que ver tal vez con el descubrimiento de que en ese lugar, por su experiencia, bueno, le atrajo más la literatura que había allí. Claro. Tal vez encontró algo, no sé, una sistematización de la mitología que estaba más presente en la tradición. Me imagino que pudo tener que ver con eso. Uh-huh. O bueno, encontró simplemente una fuente de interés así como investigadora. También hay que decir que todos estos escritores, si bien estaban recuperando los mitos, ¿no? Ellos estaban haciendo conscientemente literatura y bueno, y a Sí, veces claro. los embellecían y a veces los Sí, completaban sí, y a sí, veces daban versiones de esos mitos claro. que, bueno, en Galicia está, por ejemplo, Eduardo Pondal, que generó toda una cuestión céltica de Galicia, pero inspirándose también en otro tipo de celtas, Claro. ¿no? Digamos, pero es para darle identidad a esa región, Sí. ¿no? Sí, también ahí está ese interés de recuperar cierta identidad o de darle cierta identidad De o de darle. recuperar lo más importante, tal vez, lo que parece más destacado No, de y cierta también, tradición. Andrea, ¿no te parece también que ellos tenían como una función de la literatura, la digamos, de fundar, digamos, un mito, Claro, fundar una identidad, saber que es importante para la gente contar con un relato claro, que de alguna es forma cierto. nutra su Sí, imaginario sí, colectivo, ¿no? totalmente. Porque estos mitos, además, por ejemplo, el que recupera ella, que tiene varias novelas donde recupera mitologías, no estaban escritas. Había una Claro. larga tradición de transmisión oral, pero algún día eso se pierde, porque la escritura ya venció hace mucho a la oralidad. Entonces Sí, es sí, sí, sí. importante recuperar eso que quedó marginado. Andrea, pero acá yo Mm, estoy leyendo que la historia transcurre en el siglo XVII, es Estonia, sí, isla de exacto. Uiuma, un guardabosque, una joven doncella y una amenaza. El diablo disfrazado de lobo. Exacto. Bueno, te voy a leer el comienzo A para ver. que vean el lenguaje y cuál era la amenaza que habían, que aparece como presentación de la historia, esa situación que vos ahora estás refiriendo. Dice, esta es la historia de Alo, esposo del guardabosque Spridi, transformada en lobo por Satán, que adoptando dicha forma huyó de su legítimo marido, internándose en el bosque donde convivió con bestias salvajes, y con el Diabolus Silvarium, o demonio del bosque, y fue por todo ello llamada por los campesinos la novia del lobo. Protege, Señor, nuestro cuerpo y nuestra alma de todo mal y peligro, cual armadura de plata en la que rebotan las flechas del tentador, ahora y por todos los siglos de los siglos. Ves que ahí se da esto del sincretismo que yo te decía, ¿no? Sí, Aparece sí. lo popular, pero también aparece acá el peso del cristianismo. Sí, sí, Y bueno, esa... y no se sabe si tampoco no lo hace un poco irónicamente también, ¿no? Posiblemente, porque sabés que yo estuve leyendo, no encontré mucha información en español sobre sus otras obras, pero por ahí encontré que esta obra, La novia del lobo, Sudenmorsian se llama, es de 1928, forma parte de una trilogía. Y parece que en algún momento, en alguna entrevista, ella habló de la esclavitud de Eros. Es decir, que sus novelas están caracterizadas por el erotismo y la sensualidad. Claro, a nosotros se nos pierde mucho por la traducción, ¿no? Yo no sé cómo es el finés, he leído algo, pero para saber cómo se escribe, simplemente Sí, porque no sí, sí, entiendo sí. nada, No, claro. simplemente por curiosidad. Y bueno, este personaje que es la protagonista, que es Alo, es una mujer bellísima, tiene una piel muy delicada, además es muy pálida, se hace referencia a la palidez de su piel que cada vez se vuelve más intensa, tiene unos cabellos muy rojos, muy largos que tiene que cubrir. Es pelirroja como Andrea Arismendi. ¿Viste? Sí.
Bueno, no sé, capaz que es una señal. Es una señal de licantropía, dice, asociada a una figura femenina. Dice aquí Claro, que por primera vez aparece, ¿no?, en el mito del hombre lobo, pero acá aparece la licantropía asociada a una mujer. claro, exacto. Ujú. Ella tiene además una marca en el pecho que tiene forma de ala de mariposa, y eso se identifica con una marca del diablo, que después va a ser uno de las pruebas condenatorias. Y después, bueno, Pridic la ve, la espía tras una piedra, la ve en un lago, ella está cargando unas ovejas, las baña esas ovejas pequeñas, y en un momento se quita las prendas para cambiarse, y él descubre esa marca, pero se ve como más atraído por la belleza que por el temor. Él descubre esa marca, pero resuelve pedirla en matrimonio, y ahí comienza esa historia del matrimonio, ¿no? El asunto es que el libro en algún momento lo presenta, ¿no? En Hiiumaa, que es la isla donde ellos están, durante 1650 parece que hubo una especie de epidemia de lobos, de osos, de linces y de animales asociados al peligro de los bosques. Y hay una fiesta tradicional que aparece en el libro, que es el velorio del lobo. Es una celebración que se da luego de la cacería de los lobos en ciertas épocas del año. Es después de la noche de San Juan, que vos lo sabrás, está asociado también al universo mágico, Claro, al sobrenatural. claro, sí. Bueno, Pasar, digamos que toda la naturaleza está pasando de un ciclo a otro, ¿no? Hay claro, un pasaje, ¿no? exacto. Aquí Hay lo que como, dice, hablan de a la ver, doble naturaleza de ella, ¿no? Por un lado humana y animal, ¿no? sí, Durante sí. largo tiempo se agitaba entre el miedo y el deseo, maduraba no obstante en el fuego de su anhelo, igual que la mies bajo el sol para la hora que habrá de venir. Sí. Es impresionante el lenguaje, Está muy bien, sí, bien está muy bien, sí, está romántico, muy bien, sí. pero Sí, está además muy cómo bien, sí. recupera también ese espíritu del romanticismo. Ujú. Creo que también el mensaje es un mensaje digamos, de libertad. Es la mujer que comienza durante esa cacería a escuchar el llamado de la naturaleza, lo escucha en su mente, Ujú. es real eso, ya lo percibe como algo real, pero se da cuenta de que está solo en su mente, y es una invitación a unirse a los lobos, a unirse, a escapar con ellos a los bosques, y bueno, y comienza a tener una doble vida. De día es la mujer perfecta, sometida a su marido, que cose sus camisas y cocina todo el día, y se dedica a las tareas hogareñas, y de noche se escapa, se transforma en lobo y se escapa con su jauría a recorrer y a vivir aventuras, y bueno, y en algún momento es herida por otro campesino, herida en una pata sería, porque está transformada en lobo, Sí. pero mientras este vecino campesino le cuenta a Pridic, su marido, ella está caminando, cargando algo, y se ve que tiene una herida en un tobillo. Entonces el marido le pregunta, y bueno, y la echa de la casa, Y ahí ¿no? la Entonces descubre, ella, claro, que ahí ella está. de noche salía a correr Sí, con deja sus a su amigos hija, los ya tiene una lobos. hija pequeña, ahí está con sus amigos los lobos, pero además se transforma, o sea, hay una metamorfosis, hay Sí. un cambio de piel, ¿no? Pero es todo muy simbólico, ¿no? Es Todo muy tremendo, simbólico, digo, el tema sí, del sí, día y la noche, el tema, ¿no? claro, El bien y el mal, sí, o sí, el tema de, digamos, de lo animal versus la civilización, lo ¿no? humano, Lo sí. humano, ¿no? Y también creo que también los prejuicios, porque ella en algún momento, bueno, vuelve a la casa a ver a su hija, quiere ver a su hija, y pierde la piel de lobo y se transforma otra vez en esa bella joven, y pasa una noche con su marido. Es muy sugerente el lenguaje del libro también, claro, por eso yo me imagino cómo será esa esclavitud de Eros de la que hablaba la autora. ¿Cómo lo dirá el finés? ¿Qué es lo que Sí. exactamente Bueno, dice? aquí ¿Cómo hablan lo de dice? Eros asesino también, se dice en un momento, También, ¿no? bueno, sí. Y que la Tremendo, condena, ¿verdad? Porque ella, claro. en esa noche, bueno, engendra un niño con su marido, Ujú. y se vuelve a los bosques. Ella lo que quería era ver a su hija, la extrañaba, le llevaba, le entregaba a pastores. Hay un episodio con un pastor que le entrega un collar de dientes de lobo o algo así para que se lo lleve a su hija, y él, bueno, se va espantado, ¿no?
no le lleva nada, por Claro, supuesto. claro, claro. Pero sí vuelve a tener, en el momento del parto, vuelve a tener a su hijo en su casa, que es el hijo de su marido, Ujú. y es perseguida por, si bien hay una sirvienta que la ayuda, es perseguida por todas las mujeres del pueblo que la quieren quemar, la quieren juzgar. Ahí aparece una vez más el tema de que la diferencia, ¿no? Lo diferente como Claro, sospechoso en esa época de brujería, ¿no? sí, cualquier sí, Eh, cualquier actitud sospechosa claro, que se vaya de la línea de Ujú, conducta exacto, establecida, social, en este caso claramente para las mujeres, ¿no? Pero eran claro, las propias mujeres. pero las propias mujeres. Y Son las- bueno, tiene ese es un niño que lo levantan, lo muestran y tiene la marca, la misma marca que tiene ella en el pecho. Cuando llega su marido no quiere saber nada, se va, se esconde en el bosque y bueno, a ella la ejecutan con su hijo, la queman, ¿no? Oh, terrible. Es terrible la historia, pero antes de morir ella emite como una especie de amenaza, dice que no va a poder descansar su alma y que va a andar rondando, no va a dejar descansar a su marido, ¿no? Al resto no le Ujú. importa, a las otras mujeres no les Mm. interesan, pero no les interesa, pero su marido sí. Entonces es impresionante cómo igual sigue la historia, Ah, continúa, continúa la no historia. termina con ella, Claro, claro. no termina con Ah. ella como humano, sino Ujú. que él continúa persiguiendo al lobo. Eh, Eso me pareció como un poco cruel, pero Ujú. bueno, O sea que él también sigue, queda, digamos, enganchado en esa lucha, en esa guerra contra los lobos, claro, ¿no? porque él supone que el marido supone que su espíritu de lobo sigue vivo y bueno, lo que hace es fabricar una bala de plata con los anillos de Ah, mirá. las alianzas. Ujú. Y bueno, y así la persigue y la mata, pero no contento con eso, hace una hoguera, destruye el cuerpo hasta que desaparezca, ¿no? Hasta que se vuelva polvo y cenizas. Y, y O sea que, perdón, entonces ella es de alguna forma perseguida en su doble naturaleza, en ¿no? su O sea, doble es naturaleza está muerta ahí. como humana y después muerta como como animal, como Sí, lobo. Mirá vos. tal cual. Mirá, Y también que no descansa en paz, ¿no? Porque eso de sí, que ni ¿no? siquiera la dejan ser un lobo, Sí, sí, sí. no la dejan irse a los bosques Ujú. sola con su jauría o bueno, abandonar la forma humana definitivamente, ¿no? Pero me pareció una historia que si bien tiene esa sencillez que tiene la mitología, tiene mucho de simbólico, ¿no? De Claro, claro, representar al claro. ser humano Ujú. en sus peores actitudes y Claro. en sus peores prejuicios. También la búsqueda de libertad, eso me pareció un lindo mensaje de la historia Ujú. y que seguramente debe estar en el mito original, porque Pero seguramente yo supongo que Aino Calas, una mujer del siglo XX, ya lo sí, estaba pensando con claro, otra idea, ¿no? De sí, independencia sí, femenina, ¿no? De liberación claro, femenina. Creo yo, digamos, porque aquí lo que dice, por ejemplo, estoy leyendo, dice que el Eros asesino vino dos veces, digamos, ¿no? Es tremendo, ¿no? claro, Dice, sí, y se bueno, manifiesta en dos ocasiones. En el caso del amor que el guardabosque siente por Aalo y en el de la ujú, atracción de ésta hacia el espíritu del bosque. En ahí ambos está, ambos están condenados a conocer la desgracia y la muerte. claro. Ujú, Sí, y es muy bello eso de querer seguir la libertad, de liberarse de todas las ataduras sociales, ujú. o sí, 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 esa sociedad donde ella vive, que es una aldea, claro. y querer sentir ese llamado tan primitivo de la naturaleza y querer seguirlo, y bueno, y arriesgarse a seguirlo, ¿no? Por eso también representa lo femenino, sobre todo el espíritu femenino del siglo XX, ¿no? Ujú, El deseo de liberarse de un montón de ataduras y de prejuicios y buscar claro. más allá y buscar sola.
buscar sola el destino o bueno, o una identidad, ¿no? Sí, Porque abandonar, ella elige, básicamente abandonar el hogar, ¿no? Que se supone claro. que es la que continenta el hogar, en fin, que digamos, y sus labores y toda esa historia, y abandonar la civilización, ¿no? O sea, Claro. perderse hacia ¿no? el llamado de la selva, que ahora me acordé que también Jack London Sí, tiene tiene un libro un que se libro, llama, una novela, ¿no? una El novela, llamado de la... El llamado de la selva, ¿no? Sí, sí, Este, sí, arriesgarse, bueno, preferir seguir el instinto, el impulso, la libertad y bueno, y buscar lo que uno quiere ser, ¿no? Un poco representa eso y creo que también la escritora pasó por ese proceso, tuvo suerte también, ¿no? Porque nació en una familia bastante encumbrada y bastante liberal, bastante interesada en la cultura, ¿no? Si hubiese nacido capaz que en otro tipo de familia, esta no le suerte no pasó. la tenía. Dice acá que esto forma parte de una trilogía formada por las novelas Bárbara von Thysenhuysen, El pastor de Ajá, ahí está, Reiji y La novia del lobo. Todo esto en 1923, 1926, 1928. Estamos claro. hablando en los albores, bueno, del feminismo no, porque en realidad ya a fines del siglo XIX ya había todo un movimiento Ujú, sufragista, ¿no? sí, Sufragista, ¿no? sí, sí. No, Había... y que ella lo vivió también, claro. seguramente en esa sociedad que yo te decía, no Oresti es Ujú, que era un grupo formado por intelectuales, pero que estaban a favor de la liberación de un pueblo claro, y que claro. eran hombres y mujeres, ahí estaban medio que a la par buscando soluciones para la independencia de Estonia, a través del arte también, ¿no? De manifiestos y no hay que olvidarse que en Europa estaban justamente todas las vanguardias y había así un espíritu artístico y político que estaba floreciendo y bueno, y ella lo vivió a todo eso, ¿no? Es raro igual porque estamos hablando en este caso de 1926, 28, 1923, ya estaban las vanguardias y sin embargo Ujú. ella lo hace de un punto de vista más Sí, romántico, si se quiere, sí, ¿no? sí, Más los romántico, sí, neorrománticos, ahí está. neorromántico, ¿no? Sí, sí. Y Sí, cómo llega Andrea Arismendi a este libro? bueno, como siempre, Andrea iba de manitos en los bolsillos caminando por Tristán Narvaja, Ah, ¿no? mirá. Como que mirándole librerías, y a este libro se lo compré a Roberto Bomensoro de Rayuela, se lo había comprado a fines del año pasado. Mirá vos, bueno. Bueno, revisando libros, ¿sabés lo que me gustó? Me gustó la tapa, el Sí, diseño de tiene la una muy tapa, me linda tapa, pareció, muy linda sí, tapa. Sí, sí, y los sí, colores, sí, sí. tiene dibujos adentro, porque no es Ujú. solo el diseño de la tapa, sino todo el diseño del Sí, libro. sí, 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 sí. Tiene unos dibujos preciosos, bueno, por lo menos a mí me gustaron. Sí, nosotros Y en el blog vi, de La Máquina de mm, Pensar, el de esta semana, está ilustrado precisamente por la novia del lobo, ¿no? Por ahí está. una Sí, sí. imagen que hay donde hay muchos lobos caminando en un bosque, ¿no? En un Sí. amanecer. Pues hay unas imágenes adentro muy lindas que está Aino con su hija, están caminando por el bosque y se ven en una penumbra así, Ujú, se ven dos ojitos que ujú. están Está bien, espiándola y ella está va bien. con un gesto muy, también levantando la cabeza como olfateando el aire, ¿no? Como si fuera un Perfecto. animal todavía bajo la forma humana. Está muy, muy linda la A punto de experiencia. ser loba. Bueno, sirva también esta columna de Andrea Arismendi para hacer un pequeño homenaje a Roberto Comensoro, Sí, ¿no? De Rayuela exacto, y del sí. Inmortal, Que, un librero muy mm, importante de Tristán Narvaja que se nos fue hace muy poquito hace y muy poquito. joven, ¿no? Muy joven se Sí, fue, muy ¿no? joven. Y Muy además joven. fue una recomendación de él y Ujú, la última vez que lo vi, ujú. le dije, bueno, voy a pasar, pero tengo que leer primero La novia del lobo y él se acordaba de todos los libros que me vendió, los recordaba todos. Increíble, Roberto, impresionante. Sí, tenía muy buena memoria, Está así muy bien. que sí es cierto. Bueno, Pasen por ahí, no sé si en Rayuela, pero yo pienso que en otras librerías también lo van a se encontrar. puede vender aquí, se puede comprar aquí. La novia del lobo está escrito por Aino Callas o Callas, Sí, no y sabemos cómo se pronuncia. Callas y con ilustraciones de Sara Morante. Andrea, gracias por estar en La Máquina Bueno, de Pensar, ¿eh? un gustazo y vayan a leer y disfruten de La novia del lobo. Chao, Un chao. beso. Chau, chau. Amigos, ahora en Cuando pasa por la voz, la sección que tenemos para que los autores lean sus textos, vamos a escuchar a Santiago Pereira leyendo su poesía. Circunferencias.
La pieza circular fue arena románica, iluminada por los círculos de la luna, ni fantoche de poeta, ni pulgar de César, ni creciente, ni menguante. Circular fue la complacencia dictaminada por el torrente de pensamientos oscuros, y circulares fueron los pasos y siempre circulares bajo los ojos de la inconsciencia. Circular fue el disco de Isaac, blanco los 7 colores conscientes, negro la ausencia. Circular es el barrido, el desativo y la confusión, y circular no es girar, sino estarse quieto. Circular es tu campo visual y tu ombligo, la absurda membresía al mundo de los vivos. Circular es tu rostro redondo y lleno de ira, el resultado de los axiomas hacia uno mismo. Circular es la condición de sobrevivir, los círculos religiosos, los círculos políticos, el pozo de James Sunderland. Circular es la vida y el hombre siempre vuelve a circular. No existe juventud libertaria del 64 y no existe segmento autónomo, salvo la repentina muerte. Anillos. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo, como si los reflejos no conocieran las reglas, permanecieran inmóviles como un pez suspendido en un lago congelado, en días en los que avisorar es cohabitar hambriento los sitios tambaleantes y no dar caza a ninguna ínfima respuesta. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo, como si los reflejos no conocieran las reglas y miraran con ojos de pez el paralelo flujo de una hipotermia. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo, como si un cuarto fuera infinito, pero que con el correr de los años todo en él pareciera factible con solo estirar un brazo. Un cenicero con puchos sobre el balcón del 5º piso, como una caja que obra como la funeraria de los relámpagos, o un cancionero de Mark Lanegan, como un endogámico cuerpo tendido en el suelo. Y que en esa intransigente diacronía cada tanto una sirena suene lejana para exagerar el silencio de la noche, y un humo sea un blandir sedoso entre dedos amarillos, algo que se abra paso entre el sarcasmo y la preocupación. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo, como si un cuarto se hiciera más pequeño y cada pared fuese un elemento, una maldita eventualidad. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo. Cantan los anillos, como si la noche hablara, cuando las risas se pierden como un eco difuminado en las piedras del camino, y las callejuelas del desasosiego son los ojos soñolientos de un alcohólico. Cantan los anillos, como si la noche hablara lo inhabitable y latente, una lluvia luz conspirando una orfebrería en el cromo de las llantas, un emular tétrico de zinc oxidado, un lejano devenir de neófitas praderas. Cantan los anillos, como si la noche hablara y fuese una pirámide de simétrica cornisa, horizonte que paradójicamente sólo conoce la extensión rectangular de algunos nombres, un frente de letras propicio que he ido de buscar en un puente de diamantes para perros perdidos, una furiosa daga que abre su hoja por la mitad y corta sinuosa y a destajo las tantas noches de no ser nadie y creerse única diosa de los llantos estelares. Cada anillo a su manera enronquece su voz o permanece esquivo.
Cantan los anillos, como si la noche callara y naciera desde los árboles para buscar amparo en las sombras y así cesar la canción impertérrita del tráfico. Cantan los anillos, como si la noche callara y más allá de los juncos y el barro se manifiesten baches llenos de colillas, sus perros blancos muertos en la carretera, en neblinas que se alzan desde los patios y las fincas, como el vapor de un cuerpo recién nacido que nunca termina de morir. Cantan los anillos, como si la noche callara y fuese un par de piernas abiertas para desposeer aquel carmesí de la noche rabiosa, un profundo río de rostros sinceros, deseosos de lamer y llorar el derroche de esas féminas blanduras, grises apariencias que saben huir de la pasión inhábil de las manos, dos pájaros negros en los cables de la noche, durmiendo acurrucados, el temor de la inexplicable realidad. Cantan los anillos, cuán salvajes han sido los indominios del unísono. Esta era la poesía de Santiago Pereira. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana hay transmisión de fútbol, pero La Máquina vuelve el viernes para conversar sobre un concurso de poesía para autores de hasta 29 años, para conversar sobre la Feria del Libro que hay ahora en La Floresta y sobre todo para escuchar El vuelo del cuervo a Wilmar Umpierres, que nos va a comentar un documental sobre la revolución musical de los años 60, Los Ecos, Eco en el Cañón se llama, es un gran documental, dirigido o conducido de alguna forma por Jacob Dylan, que es el hijo de Bob Dylan. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.